Nací en Munjili, Muankulu. Durante la incidencia de William, no estaba casada. Más tarde ese mismo año me casé por primera vez. Tengo 8 hijos, 2 varones y 6 mujeres. Mi primera hija nació en 1957, ahora está casada. Después de 2 años tuve un segundo hijo, un niño, luego otro niño seguido de 5 niñas. En cuanto a la tierra se refiere, teníamos solo un acre cuando nos casamos. Ahora tenemos 10 acres heredados después de la muerte de mi padre. También compramos 2 acres dentro del pueblo. El nivel de vida es bajo y se ha deteriorado debido al mal tiempo que causa sequía. Las malas cosechas son comunes hoy en día. He estado viviendo en este pueblo desde que me casé. Mi precio de novia fue de 6 vacas, que era un precio de novia normal. Ahora, el precio de la novia depende del acuerdo entre las 2 familias. A veces son solo 2 o 3 vacas o dinero. La necesidad más importante para una familia es la comida. Tuve escasez de alimentos durante la hambruna de 1974. Es absolutamente imposible vivir en el pueblo sin cultivar. La agricultura es la base de todo. Logramos comprar 7 vacas gracias a la agricultura. No puedo permitir que ninguno de mis hijos viva sin cultivar. ¿Qué comerán? Tengo que ser estricta. Se van a casar. Si son perezosos, nadie les propondrá matrimonio y eso me avergonzaría. Entrevista a Anwana Bukuimbakidilu. Madulu 1998, página 25. Este horror no empezó en 1957. 3 años antes, en 1954, ya había cometido una masacre, pero nadie lo sabía. Todo comenzó como una celebración familiar en Angaba, un pequeño pueblo de la región de Maahi en el Congo belga, cerca de la frontera con Uganda. El hombre, cuyo nombre real no apareció durante años, había invitado a 22 familiares a una fiesta en su casa para celebrar un festival indígena local. Era una noche de sábado y la atmósfera era perfecta para que la tragedia pasara desapercibida hasta que fuera demasiado tarde. Después de la fiesta, 20 miembros de la familia se quedaron en la casa. Los únicos 2 que aún no dormían eran niños que continuaron jugando afuera. En ese momento, el anfitrión se transformó. En la oscuridad de la madrugada, tomó un machete, que luego siempre se informó erróneamente como un hacha, y asesinó a los 20 miembros de su familia, uno por uno, mientras dormían. Luego prendió fuego a la casa, consumiendo en llamas toda la escena, pero mientras intentaba escapar, se encontró con los 2 niños que jugaban afuera. También los mató. Hubo 22 muertos. Toda su familia directa y extendida. Los informes belgas describen un shock absoluto. La población local quedó paralizada y el gobierno colonial fue incapaz de explicar una masacre tan íntima, selectiva y brutal. Hacia el final de la investigación, se reveló que el perpetrador creía que sus familiares habían puesto una maldición sobre su segunda esposa, culpándolos por su infertilidad. Dijeron que el asesino mostraba síntomas de neurastenia, un antiguo diagnóstico que describe fatiga física y mental, irritabilidad extrema y colapso nervioso. A pesar de una búsqueda masiva que abarcó pueblos, caminos y las orillas del lago Albert, nunca fue encontrado. El hombre había robado un bote para navegar a través de ese mismo lago hacia Uganda en mitad de la noche, aprovechando las horas oscuras de la madrugada del domingo en el que medio sistema administrativo estaba dormido. Las autoridades congoleñas enviaron un informe urgente a Uganda. Interrogaron, insistieron y pidieron cooperación, pero el fugitivo se había esfumado. Nadie lo relacionó con un joven que, poco tiempo después, apareció en el territorio británico de Tangánica. Antes de convertirse en un nombre temido, William Unek era, para todos, un completo desconocido. Su identidad siempre ha sido incierta. Aparece en los informes coloniales como Uganda Man y durante mucho tiempo se creyó que pertenecía al grupo étnico Acholi. Sin embargo, una investigación más profunda reveló una historia diferente. William Unek era un seudónimo. Nacido realmente bajo el nombre de Adrogo, su verdadero lugar de nacimiento estaba en la aldea de Alur en el condado de Okoro al noroeste de Uganda. Ese único dato, un nombre falso, le permitió pasar desapercibido al cruzar la frontera hacia territorio británico. Y así en 1956 se unió a la policía de Tangánica sin que nadie supiera su pasado. No hubo verificación ni pregunta alguna y así alcanzó el rango más bajo, el de alguacil, un simple askari.
Quienes lo conocieron jamás imaginaron lo que estaba por suceder. William fue descrito como un hombre tranquilo, reservado, siempre educado, que nunca discutía, nunca levantaba la voz y que aparentemente vivía una vida alejada de todo conflicto. Habitaba una choza detrás del pequeño puesto policial de Malampaka, donde compartía su vida con su concubina, Angelina, la mujer a la que muchos medios de comunicación extranjeros se refirieron erróneamente como su esposa. Según el propio William, ella era la fuente de sus celos, sospechas y, posteriormente, el odio que dijo sentir hacia su jefe. Pero en ese momento, nadie vio nada extraño en él. A primera vista, William era solo otro oficial de policía africano bajo el gobierno colonial. Una noche, esa imagen quedó completamente destrozada. En 1956 fue destinado al tranquilo poblado de Malampaka, en Ley Province, y a medida que pasó el tiempo, corrieron rumores de que William tenía problemas con su superior, el sargento Clement. Que no confiaba en él, que sentía que Clement lo trataba con dureza y, lo peor de todo, que sospechaba que Clement tenía un romance con Angelina. William nunca lo confirmó, pero estaba seguro de ello. Esta mezcla de celos, resentimiento y paranoia comenzó a crecer silenciosamente, sin que nadie lo notara. Y fue precisamente este delirio de infidelidad lo que condujo directamente a una de las masacres más sangrientas jamás perpetradas por un solo hombre en África Oriental. La calma de Malampaka se rompió cerca de la medianoche. William regresó a la comisaría después de visitar un bar indio y un club de pombe. Parecía fuera de lugar, pero no estaba ebrio, sino profundamente molesto, consumido por el resentimiento acumulado, los celos, la frustración y la humillación. Esa noche ya había decidido algo. Con la voz profunda y persuasiva de alguien con un plan, se acercó a sus dos superiores, el sargento Clement y el cabo Obillo, y les dijo que necesitaba su ayuda para arrestar a un sospechoso que estaba en posesión de unos diamantes. Era una completa mentira, pero Clement y Obillo le creyeron. Partieron los tres en fila rumbo al oscuro camino que conducía al pueblo. Durante el trayecto, William se rezagó sin llamar la atención. Luego, en completo silencio, levantó el hacha que cargaba y golpeó a Obillo por la espalda, dejándolo inconsciente. Rápidamente alcanzó a Clement, que estaba unos pasos por delante de ellos, y atacó con mayor violencia. El sargento fue asesinado y su cuerpo fue escondido entre los setos circundantes. A unos 400 metros de la comisaría, finalmente comenzó la segunda masacre. A Obillo le tomó un tiempo despertarse. Confundido e inseguro de lo que había sucedido, se tambaleó hacia el pueblo y pidió ayuda a los otros askari. Había perdido de vista a Clement y William, y estaba preocupado de que algo grave hubiera sucedido. Un pequeño grupo se puso inmediatamente en marcha. Avanzaban con cautela cuando oyeron varios disparos a lo lejos, procedentes de cerca de la estación de tren de la línea central de Malampaka. El sonido era inconfundible. Cuando acudieron al lugar encontraron dos cadáveres tendidos en el suelo polvoriento. Obillo reconoció inmediatamente a los dos hombres. Uno era el ayudante nativo del jefe de estación y el otro un trabajador del ferrocarril. Ambos hombres fueron asesinados a tiros sin previo aviso. Fue el inspector superior MC Desai quien más tarde descubrió el cuerpo del sargento Clement. William entonces regresó a la comisaría. Dentro, utilizó el mismo hacha para destrozar la puerta de la armería, arrancando la madera astillada hasta abrirse paso. Abandonó el arma ensangrentada y robó 6 rifles y al menos 50 cartuchos de calibre .303. Le disparó al hijo del sargento Clement en su casa, detrás de la armería. Acto seguido, caminó hasta la choza donde él y su concubina vivían. Le prendió fuego y observó cómo las llamas se propagaban sin control. Del interior luego se recuperaron los cuerpos baleados y carbonizados de 2 mujeres y un niño, entre ellos, presumiblemente, Angelina. Sin detenerse, William se dirigió hacia la residencia de Obillo. Disparó a la esposa y a los 3 hijos del cabo, matándolos, mientras el propio Obillo corría por la carretera sin imaginar que su familia ya no existía. Para entonces, ya no había ningún propósito claro, solo una violencia generalizada e imparable dirigida contra todos los que se cruzaban en su camino. El hijo del sargento Clement murió a pesar de los primeros auxilios. Más tarde, la policía escuchó 3 disparos en la carretera de Malia y encontró a 3 hombres muertos en la escena. Aún no había amanecido y ya era difícil reconocer a Malampaka. Se oyeron disparos que despertaron el caos entre los vecinos.
Todo se llenó de gritos, huidas, y puertas que se cerraban a toda prisa. Testigos posteriores declararon que disparó a todo aquel con quien se topaba. Se movía con rapidez y en silencio, eligiendo objetivos cercanos para que nadie pudiera escapar. Pronto se internó en el centro del pueblo. Algunas de las víctimas se desplomaron afuera de sus casas tratando de comprender qué estaba sucediendo, otras murieron dentro de pequeños comercios en los que William había irrumpido sin decir palabra. En medio de ese caos, prendió fuego a otra choza. No se sabe si fue para destruir pruebas, infundir miedo o simplemente continuar la destrucción, pero, al igual que en la masacre de 1954, el fuego fue parte de su ruta. En un momento dado, robó ropa de un cadáver y cambió su apariencia. Se deshizo de su uniforme de policía y se camufló como un aldeano más. Conservó su arma, pero también llevó consigo algo de comida, sabiendo que necesitaría energía para prolongar su escape. Su huida no fue lineal, sino que avanzó en espiral alrededor de Malampaka, cruzando caminos secundarios, caseríos y pequeños cultivos. Cuando las patrullas improvisadas comenzaron a partir, los cadáveres ya se habían amontonado. Menos de 12 horas después de haber comenzado, el número final de muertos en Malampaka fue de 31, con al menos 30 heridos, algunos de gravedad. Los métodos variaron. Impactos de bala, golpes de hacha, fuego. No había un patrón establecido, solo una voluntad de destruir todo lo que se moviera. Para cuando el sol salió por completo, Malampaka estaba devastada. El humo llenaba el cielo y familias enteras estaban arruinadas. Pero William aún no había terminado. El vacío que siguió a su partida de Malampaka no duró mucho. Lo que dejó atrás no lo detuvo, sino que lo impulsó hacia adelante. Se adentró en zona rural, siguiendo caminos de tierra y moviéndose de vivienda en vivienda, sin que nadie alcanzara a advertirlo a tiempo. El terror que sembró por toda la localidad se extendió como una sombra móvil sobre los caseríos dispersos. La noche del 12 de febrero, se encontró con una chica de 15 años que regresaba a casa después de hacer unos recados. No tuvo forma de escapar. La estranguló y, según el comunicado oficial del 13 de febrero, se sumó como la víctima 32. Entre el 14 y el 16 de febrero, atacó varias viviendas aisladas, repitiendo el mismo patrón imparable de entrar a la fuerza, agredir, dejar víctimas heridas, robar ropa y comida y alejarse en silencio. Al menos 4 personas más murieron en esta franja final de su recorrido, lo que obligó a familias enteras a huir a los matorrales para esconderse. Algunos hogares quedaron envueltos en llamas después de su paso. Con cada kilómetro que avanzaba, aumentaba la confusión, el pánico y la sensación de que en él no existía límite ni dirección predecible. Cuando finalmente se reconstruyó el incidente completo, el número oficial de muertos fue de 36, excluyendo el incidente anterior en Angaba en 1954. En Malampaka murieron 31 personas, 11 de ellas cerca de la comisaría. Más de 30 personas resultaron heridas. 5 personas más murieron en los alrededores de Malampaka durante su fuga. En total, William disparó a 10 hombres, mató a 5 con un hacha, apuñaló a 1, disparó y mató a 8 mujeres, le prendió fuego a 2, disparó y mató a 8 niños, prendió fuego a 1 y estranguló a una adolescente. El dictamen inicial del forense enumeró erróneamente el número total de víctimas como 37, pero la cifra oficial se corrigió menos de 2 semanas después. En cuestión de horas se organizó la mayor operación de búsqueda jamás realizada en la zona. Desde el primer día, cientos de residentes Uasukuma que conocían cada sendero, roca y grieta del terreno se ofrecieron como voluntarios para ayudar a localizar a William. En pocos días esta fuerza de búsqueda había crecido tanto como para incluir 3.000 rastreadores tribales y 200 agentes de policía de Tanganica.
En el segundo día de búsqueda, un avión de reconocimiento sobrevoló los matorrales y terrenos en coordinación con la policía de Mwanza. Los primeros rastros concretos surgieron entonces, cuando se descubrieron huellas y signos de una comida reciente cerca de un afloramiento rocoso de Malia, a unos 19 kilómetros de Malampaka. A la mañana siguiente, el día 13, alguien afirmó haber visto a un hombre alto y armado caminando por vías férreas. Esa misma tarde, otra persona lo vio cerca de la estación de tren de Seke, todavía portando un rifle. El 14 de febrero llegaron refuerzos de Tabora. Al día siguiente, un tren transportó desde Tabora una compañía entera de Kings African Rifles, más de 100 soldados armados. A partir del 16 de febrero, las patrullas se concentraron en una zona nueva, siguiendo la última pista sólida, huellas de botas dejadas en el monte. Después de eso, nada fue seguro. La hierba alta lo ocultaba y la espesura parecía tragarse sus pasos, pero aún así las patrullas seguían recibiendo informes. Una figura que desaparecía, una silueta entre las rocas. Una sombra en la sabana. La mayoría fueron falsas alarmas. El grupo de búsqueda siguió creciendo y para el 18 de febrero había más de 4.000 personas dedicadas a encontrar a un solo hombre. Oficiales de policía, soldados, rastreadores Wasukuma, voluntarios de la comunidad y autoridades que viajan en jeeps, patrullas y avionetas. Su nombre no fue revelado en la prensa hasta el 19 de febrero. El gobierno colonial británico ofreció una recompensa de 125 libras, lo que atrajo aún más ojos buscando entre el pasto, los senderos y los afloramientos rocosos. Se desplegaron jeeps y aviones adicionales para ayudar en la búsqueda. Se utilizaron perros rastreadores varias veces, pero la lluvia pesada de esos días los hizo menos efectivos. A falta de pistas sólidas, varios miembros de la comunidad comenzaron a sugerir el método tradicional de rastrear los vuelos de los buitres. Muchos creían que William ya había muerto de agotamiento o se había suicidado en la maleza y que solo las aves podrían delatarlo. La población civil vivía paralizada. Los agricultores y pastores dejaron de salir a sus campos por miedo a encontrarse con William. Los corrales de ganado estaban fuertemente vigilados como en tiempos de guerra. Después del anochecer, familias enteras permanecían encerradas en sus casas y los nativos viajaban con lanzas o arcos para protegerse. Las autoridades describieron la situación de seguridad como la peor en medio siglo y dijeron que era comparable a las incursiones masái para robar ganado de aquellos años pasados. En Malampaka, el miedo fue aún más profundo. Convencidos de que William regresaría, varias decenas de sobrevivientes formaron un campamento comunitario donde habitaron y durmieron juntos. Nadie quería afrontarlo solo. La persecución se convirtió oficialmente en la mayor cacería humana en la historia de Tanganica. Todo el país parecía contener la respiración. Las patrullas avanzaban palmo a palmo, los perros olfateaban sin encontrar nada, los aviones sobrevolaron áreas sin pistas y los Wasukuma examinaron terrenos rocosos, grietas y cuevas. Mientras tanto, William se movía como un espectro. Dormía en coches, se escondía en cavidades naturales, cruzaba matorrales altos y cambiaba de dirección cuando percibía movimiento en la distancia. Dejó pocas huellas duraderas. Sabía cuándo retirarse antes de ser rodeado. La cacería se volvió la lucha contra un fantasma. Un hombre que había destruido una región entera y ahora se deslizaba por el territorio como si éste lo protegiera. La red se cerró el 18 de febrero de 1957, cuando William Unek apareció por primera vez en la casa de Iyumbu Binikumbu, un granjero de 45 años que vivía a unos 3 kilómetros de Malampaka. Llegó buscando comida, cansado y todavía armado. Después de que William recibió su comida y se fue, Iyumbu corrió a llamar a la policía. Las autoridades le dieron instrucciones importantes. Se le ordenó reportarlo inmediatamente y mantenerlo allí el mayor tiempo posible si regresaba. El riesgo era enorme, pero Iyumbu lo aceptó. La segunda visita tuvo lugar unas horas después, de madrugada. Aproximadamente a la 1 de la mañana del 19 de febrero, William regresó a la casa, todavía prófugo, hambriento y armado. Iyumbu siguió las instrucciones, lo saludó con calma y comenzó a distraerlo. La esposa de Iyumbu siguió un plan improvisado pero audaz y salió de la casa con el pretexto de ir a buscar pollos para cocinarles, cuando en realidad estaba corriendo para alertar al jefe tribal local. Gracias a eso, los soldados tribales comenzaron a reunirse en la zona. Iyumbu distrajo a William durante más de una hora, charlando y fingiendo normalidad mientras esperaba que llegaran las tropas coloniales.
Poco después de las 2 de la mañana, una fuerza policial en motocicleta dirigida por el superintendente Press y acompañada por los superintendentes adjuntos de J.G. Fraser y Alec W.S. Culbert llegó desde Mwanza. Para ese momento, la zona ya estaba parcialmente rodeada por fuerzas tribales. Iyumbu huyó de la casa mientras la policía de Mwanza le ordenaba repetidamente a William que se rindiera. William nunca respondió. Ante el silencio, Press lanzó una bomba lacrimógena que rebotó en la casa y explotó afuera. En un nuevo intento, caminó hacia la casa y lanzó una segunda bomba de humo a través de un hueco en el techo. La estructura, construida con materiales secos, se incendió rápidamente. Con la casa en llamas, William no tuvo más remedio que salir. Todavía tenía un rifle en su poder. Tropezó entre el fuego, cayó, se levantó y se tambaleó hacia las líneas policiales. Numerosos agentes le ordenaron que se detuviera, pero él continuó avanzando. En ese momento, el superintendente Culbert disparó un tiro, impactándolo en el abdomen y derribándolo. William, aún con vida, fue sometido y llevado para recibir tratamiento médico. Mientras yacía herido y cubierto de ceniza y sangre, levantó una mano y señaló su cabeza, un gesto silencioso interpretado por muchos como una súplica: «Mátenme». Pero no lo hicieron. Su arresto marcó el final de la mayor cacería humana en la historia de Tanganica. Después de su captura, William Unek fue llevado primero a Shinyanga para recibir tratamiento y luego a la sala de emergencias del hospital de Mwanza, donde los médicos intentaron salvarle la vida. La herida abdominal causada por el disparo de Culbert se infectó, y una combinación de deshidratación, quemaduras e insuficiencia orgánica hicieron que la recuperación fuera prácticamente imposible. Durante varios días permaneció bajo vigilancia estricta, sedado, entrando y saliendo de la conciencia. Cuando finalmente lo interrogaron, Unek habló con una mezcla de resentimiento, celos y paranoia que se había ido acumulando a lo largo de los años. El punto que más repitió fue su odio hacia su superior, el sargento Clement, con quien arrastraba fricciones constantes. Dijo que Clemente lo humillaba, lo vigilaba y trataba de destruir su vida. Fue un conflicto personal que no tenía la misma dimensión para los demás, pero en su mente se había vuelto decisivo. Otra parte de su testimonio giraba en torno a su propia esposa, Angelina. Afirmó que había un romance entre ellos, que lo habían traicionado, que se burlaban de él a sus espaldas. Sin embargo, no había pruebas que respaldaran las acusaciones de infidelidad, aparte de la reconstrucción de los investigadores que mostraba que Angelina había viajado sola a Shinyanga en tren el 9 de febrero. Todo parecía un rompecabezas construido por sus propios temores, donde cada gesto cotidiano adquiría un significado amenazante. Al mismo tiempo, afirmó que estaba siendo observado por todos. Compañeros de trabajo, superiores y vecinos. Hablaban de él, lo perseguían, querían atraparlo, dijo. La sensación de persecución era tan fuerte y persistente que pareció robarle la capacidad de evaluar claramente la realidad. A partir de su testimonio se generaron teorías contemporáneas. Que quizás tomó drogas, que quizás sufrió un ataque psicótico repentino o se vio envuelto en tensiones sociales más profundas dentro del territorio. Pero no hubo un motivo único y claro. En cambio, hubo una combinación de resentimiento, percepciones distorsionadas y paranoia que, en retrospectiva, parece haber estado latente mucho antes de que comenzara su trayectoria de violencia. El 20 de febrero de 1957, 9 días después de la masacre, William Unek murió en el hospital. Nunca enfrentó un juicio. El veredicto oficial por su muerte y el disparo que lo detuvo fue claro y definitivo. Homicidio justificado. Mientras el equipo forense preparaba su informe final, surgió una pista que cambiaría la comprensión del caso para siempre. Las oficinas coloniales en África Oriental comenzaron a intercambiar fotografías de William Unek en un intento de identificarlo en los archivos de criminales buscados de la región. La respuesta vino del Protectorado de Uganda, específicamente del jefe Jaulur del condado de Okoro en el distrito de West Nile. El 20 de marzo de 1957, un conocido del fugitivo Adrogo, el nombre verdadero de Unek, recibió por correo unas fotografías procedentes de Malampaka. En ellas, Adrogo aparecía vistiendo el uniforme policial de Tanganica. La carta que acompañaba a la foto describía su nuevo trabajo, su salud e incluía un pasaje en el que decía que esperaba con ansias la primera oportunidad de ajustar cuentas con sus parientes que no habían asistido al banquete que precedió a la masacre de 1954.
La carta fue enviada el 10 de febrero, justo un día antes de que UNED huyera tras los 31 asesinatos de Malampaka. El jefe Jaulur notó que algo andaba mal y alertó a la policía ugandesa, que inmediatamente envió las fotos al Congo belga. Cuando los agentes de la policía de Mahagi compararon el expediente con el de 1954, encontraron una coincidencia. El testimonio local respaldó sin duda el reconocimiento. El anuncio oficial se hizo en Kampala el 28 de marzo de 1957, con detalles confirmados entre Uganda y Tangánica. William UNED es el mismo hombre que asesinó a 22 personas en Angaba en 1954. Cruzó la frontera, adquirió una identidad diferente y se unió a la fuerza policial de modo cuestionable y 3 años después había repetido el horror, multiplicándolo. Esto elevaba a 58 el número total de víctimas reportadas por los medios internacionales. 22 en Angaba y 36 en Malampaka. Los periódicos rápidamente lo apodaron el peor asesino del mundo y difundieron ampliamente la noticia. El impacto del incidente de UNED fue tan grande que obligó al gobierno colonial de Tangánica a actuar rápidamente y responder a una comunidad que había quedado completamente devastada. En Malampaka, donde familias enteras fueron exterminadas y muchas casas quedaron vacías de adultos, se creó un fondo comunitario de emergencia para apoyar a los huérfanos, reconstruir las casas destruidas y cubrir los costos médicos de los sobrevivientes. El fondo se complementó con una contribución gubernamental de 500 libras, una suma enorme en ese momento. Se trató de un acto destinado a demostrar que el gobierno no ignoraba el sufrimiento de su pueblo ni su propia responsabilidad por emplear a un hombre cuya identidad jamás fue verificada adecuadamente. Unas semanas más tarde, en marzo, Iyumbu recibió la recompensa de 125 libras esterlinas, y en octubre de 1957 fue condecorado con la Medalla del Imperio Británico por su valentía. El superintendente Prest también fue elogiado por su actuación durante la operación. Uno de los actos más simbólicos fue la construcción de una clínica de maternidad, construida con donaciones del público. Lo que comenzó como un monumento a las víctimas de Malampaka fue un lugar dedicado a la vida y la continuidad en una región marcada por la muerte. A nivel organizativo, el impacto fue enorme. La policía colonial introdujo controles de identidad mucho más estrictos, incluidos cotejos entre territorios, procedimientos más estrictos para los oficiales nativos y acceso limitado a unidades armadas en caso de identificación ambigua. El expediente de UNED, que había pasado de identificarse como Acholi o Alur según le convenía, se convirtió en un ejemplo simbólico de cómo un sistema laxo podía permitir que un futuro asesino en masa ingresara al aparato policial. El miedo que generó su nombre también dejó una huella cultural. Unos meses más tarde, en septiembre de 1957, un oficial de policía llamado Ola, amenazó a varios aldeanos con un rifle. Dijo ser el nuevo alguacil William. El incidente, que condujo a su arresto y posterior despido por inestabilidad mental, reflejó el impacto que dejó la apariencia de UNED como símbolo directo del miedo. Históricamente, la masacre de Malampaka ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los peores asesinatos múltiples cometidos por un solo individuo en todo el siglo XX. De hecho, el número de muertos por este incidente siguió siendo el más alto en la historia de los tiroteos masivos registrados, hasta que fue superado en los años siguientes. 7 veces.